Muy buenas noches, nuestros estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a un espacio más, a una transmisión más de la iglesia de la organización Villa Juliana, que pertenecemos a la congregación del Movimiento Misionero Mundial de Colombia. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien les da esa cordial bienvenida. Gracias por su fidelidad, gracias por acompañarnos, gracias por estimar la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios como un motivo de bendición de parte de Dios para sus vidas. Vamos a hablar acerca de Isaac, el segundo patriarca. En el pasaje que hemos leído, encontramos, amados hermanos, que Isaac tuvo un preludio lleno de esperanzas y claudicaciones. Porque en ese tiempo previo para que naciese Isaac, sus padres fueron sometidos a toda clase de circunstancias que les correspondió afrontar, pero fueron sostenidos por una promesa, por la misericordia y el poder de Dios. Así que todo esto marcó un derrotero, marcó una ruta de lo que sería la vida del descendiente, del heredero de Abraham, que fue Dios mismo quien le colocó el nombre. Se llama Isaac. Isaac significa bromear, reírse a carcajadas, regocijarse. Porque fue una mezcla. O sea, lo que experimentaron sus padres, tanto Abraham como Sara, cuando el Señor les dijo, ustedes van a tener un hijo. En ambos tuvo esa reacción mezclada de alegría, pero también como de impotencia, o sea, el Señor como que me está tomando el pelo, pero no. El Señor cuando habla no habla por hablar, Él habla para cumplir, porque Dios es real, Él cumple lo que promete. Entonces, Abraham, amados hermanos, Abraham, en primer lugar lo podemos llamar el hijo de la promesa. Y he tomado un texto de Proverbios en el capítulo 13, porque ese texto nos resume lo que en cierta manera vivió tanto Abraham y su esposa Sara como Isaac. 13:12 de Proverbios dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Para Abraham y para Sara, esos años de espera que llegase su hijo fue un tormento, un acoso. Al punto vemos que Sara quiso ayudar a Dios. Y cuando ya Dios les dijo, listo, llegó el tiempo, ambos dijeron, pero Señor, nosotros ya somos ancianos, o sea, ya nosotros, como dicen algunos, ya somos como hermanitos. Ya nosotros somos los mejores amigos, somos hermanitos. Pero el Señor le dijo, no, Señor, ustedes, yo les prometí, y Dios le cumplió. Porque Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Entonces, Isaac es el hijo de la promesa cumplida. Es que Isaac es la promesa cumplida, realizada a Abraham. Y esto, pues, produjo, hermanos, algunas repercusiones, pues, que fueron beneficiosas, fueron bendiciones para sus padres. Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 21 que cuando nace Isaac, eso produjo gozo a sus padres. De hecho, cuando un hijo, por ejemplo, en los caminos del Señor, esencialmente cuando viene un hijo, eso es una alegría. ¿Por qué? Porque uno lo ha pedido a Dios. Nosotros no tenemos hijos por tenerlos, no, se ora a Dios. Y por eso nosotros asumimos que nuestros hijos son una bendición de Dios.
son una bendición de Dios, amor. Entonces, podemos encontrar que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, el versículo 21, perdón, versículo 1 al 8, dice que, le voy a leer algunos pasajes, dice que Jehová visitó a Sara como había dicho, ¿quién? Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el versículo 3 dice, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Y dice el versículo 5, era Abraham de 100 años cuando nació su hijo, y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. La llegada de Isaac fue de gran gozo para sus padres. Hicieron una fiesta, un gran banquete, porque es que era un milagro. Era un milagro, desde todo punto de vista era un milagro. Era un cumplimiento. Amado hermano, usted se puede imaginar lo que sintió Abraham cuando ya tenía a su hijo en su brazo. Tantos años de espera, tanto tiempo, tanta murmuración, tanta batalla interna. ¿Cuántas veces el enemigo lo atacaría diciéndole, usted siga creyendo, usted ya es un viejo, ¿de dónde va a tener hijos? Pero él decía, no, pero es que Dios me lo dijo. Yo sé que es difícil, pero es que ¿cómo hago si fue Dios el que me lo dijo? Y yo le he creído a mí Dios nunca me ha fallado. Yo voy a seguir esperando. Yo voy a seguir esperando. Y cuando ya lo tiene, eso era un gozo maravilloso, inefable. Eso fue algo precioso. Pero también este hijo de la promesa representa una provisión. En el capítulo 17 de Génesis, el versículo 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. ¿Por qué? Porque es que Dios está hablando con Abraham, y entonces, pues como Abraham humanamente ya está perdiendo esa convicción, ya tiene un hijo adoptivo, en cierta manera podemos decir, porque no es del matrimonio, sino es con Agar. Pero entonces él le dice, él lo que le dice es, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué? Porque Ismael no tenía ningún afecto por las cosas de Dios. Por eso Abraham dice, ojalá Dios quiera que mi hijo Ismael viva para ti, porque no ha querido aprender nada de lo que le he enseñado. Él ha preferido seguir las enseñanzas pecaminosas de su madre. Pero ojalá, pero el Señor le dice, no, ese yo no se lo mandé, ese no fue mi voluntad, usted lo buscó. No, el que le va a heredar todo, sobre quien va a venir la bendición, es sobre el que yo le voy a dar de tu esposa. Porque los hijos del matrimonio son los que heredan la bendición de Dios. Por eso es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice Hebreos. Pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mire, si nosotros vamos al capítulo 25, versículo 5 de Génesis, mire este texto cortico pero sustancioso, mire lo que dice. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Ese todo cuanto tenía está hablando de todas sus posesiones. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y él tuvo muchos más hijos, pero a todos les dio dones. O sea, tampoco los mandó con las manos vacías. Pero como la promesa era para su hijo Isaac, todo, siervos, camellos, ovejas, cabras, ganado, todo, oro, plata, todo se lo dio a su hijo Isaac. Por eso el hijo de la promesa representa esa provisión, pero también representa una revelación. Dice el capítulo 26, el versículo del 1 al 6, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Como le decía ayer,
El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no nos exime de las circunstancias adversas que haya en el entorno. Hubo hambre en la tierra, y como Abraham en su tiempo y ahora aquí Isaac, ellos están viviendo en la tierra, ellos también les tocó padecer hambre. Pero miren que en medio de esa hambruna, Dios siempre se glorifica a favor de su pueblo. Dios extiende su mano porque Él es fiel y verdadero. ¿Sabe que muchas veces cuando las circunstancias se ponen peores es cuando muchas veces uno ve mejores bendiciones? Cuando uno ve que como que los milagros fluyen más. Cuando todo está normal, como que Dios está más quieto. Pero cuando todo se pone más difícil, Dios se levanta para exhibir su grandeza y su poder. Y mire lo que dice la palabra, que el Señor se le apareció y le dijo: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. No desciendas a Egipto como hizo tu padre. Si habitas acá, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le reconfirmó la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Ahora se la está haciendo a Isaac. Le está revelando la promesa una vez más. Lo está haciendo partícipe de ella. Le está diciendo: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo que le dijo a Abraham. Y dice: por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero mire lo que dice aquí, el 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Isaac aquí en este pasaje ya ha crecido, ya está establecido, ya tiene su hogar. Pero ¿qué pasa? Isaac tiene una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque era hijo de la promesa. El Señor le dice: por cuanto yo a Abraham mi voz, o sea, por cuanto eres hijo de Abraham, yo te revelo algo. Tú que eres el hijo de la promesa. Es verdad que hay hambre, pero quédate aquí. Si tú te quedas aquí, yo me comprometo en bendecirte. Porque es que esta es la tierra que es para ti. No salgas. Quédate aquí, yo te bendigo. No importa que haya hambre, yo me comprometo a bendecirte. Yo me comprometo a sustentarte. Y dice la palabra que Isaac oyó, atendió y se quedó allí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando una persona conoce a Dios, pues descansa en esa fidelidad. Pero otro aspecto que encontramos en Isaac es que Isaac es un hombre de hogar. En Isaac observamos, amados hermanos, el modelo a seguir para organizar una familia. La sociedad enseña muchas cosas y en cierta manera la sociedad está promoviendo una cultura donde han, permítame utilizar ese término, prostituido a la familia. Es decir, donde esa reverencia, esa altura, esa exclusividad que tenía el término familia, hoy en día familia se le puede llamar a una unión entre un hombre y un animal, entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un hombre y 3 o 4 mujeres, entre un hombre y una mujer, y 2 o 3 hombres, o entre 3 hombres y 2 mujeres, entre un padre y un hijo, o una hija, o entre hermanos. O sea, hoy en día se le quiere llamar familia a simplemente que vivan en el mismo techo, pero no es así, no es así. El término familia viene de esa concepción divina de que el origen es un hombre y una mujer para que procreen y enseñen, porque el todo no es engendrar hijos, es criarlos, porque dice Malaquías que Dios ordenó que las familias, las parejas estén unidas hasta que la muerte los separe, y que Él no aprueba el divorcio porque Él quiere una descendencia para Él. Para eso Dios le entrega, por eso es que el producto de la unión entre un hombre y una mujer es un hijo.
No solamente para formarlo y fecundarlo, engendrarlo, sino lo más importante, para criarlo, protegerlo y educarlo, porque fue Dios el que colocó un alma ahí. Y entonces, si Dios colocó esa alma ahí, alguien tiene que responder. ¿Y quiénes son? Los padres. Los padres. Isaac nos enseña algunas cosas que son muy importantes, sobre todo esto va para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no quieren atender el consejo de la Biblia y se arriesgan al azar, porque de pronto dicen, no, pero yo conozco a fulano y le fue bien. Sí, pero es que esas son las excepciones de la misericordia de Dios. Pero la norma es que cuando nosotros no atendemos a la palabra del Señor, pues no nos asegura la bendición, porque la llave de la bendición es la obediencia. Entonces, ¿qué nos enseña Isaac como hombre de hogar? En primer lugar, que estuvo sujeto a sus padres. Él entendió que sus padres eran los mejores consejeros. Y en ese entonces la cultura era que el padre le buscaba a la esposa. Y Isaac atendió eso. Vemos el caso, ya más adelante lo miraremos de mañana, aunque no lo vamos a tocar, pero lo quiero presentar. El caso de Esaú. Esaú no quiso atender el consejo de su padre Isaac. Esaú se buscó mujeres ahí, hititas, cananeas. Y no solamente una, varias. Porque Esaú no quería tener en cuenta a Dios ni los consejos de Dios. Mire Sansón, eso no le prestó atención a los consejos del papá. ¿Cómo terminó? Mire Salomón. Salomón se entregó a las mujeres de todas las tierras alrededor. Y la Biblia dice que cuando ya era viejo su corazón se apartó de Dios por prestar atención y tener contentas a las mujeres. Entonces, dice aquí la palabra que Abraham le dijo a su criado, dice el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y dice el versículo 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire que Abraham pensaba, no en el momento de la intimidad, sino en la descendencia, en la convivencia, y en especial en el entorno de que fueran alguien que pudiese conservar la herencia espiritual que había recibido. Porque es que Abraham es el padre de la fe, es el padre de la nación de Israel. Aunque todavía eso estaba en proyecto, pero Abraham no había entendido. ¿Y quién era el que iba a trascender ese proyecto? En Isaac. Por lo tanto, Isaac debía tener una esposa que entendiera lo mismo. Por eso dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, y qué tiene que ver Cristo con Belial, qué tiene que ver el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. No tiene nada que ver, nada que ver. Entonces mire de que Isaac no empezó a decir, pero ahora es que van a traer una bien fea, porque aquí no hay nada bueno. No, Isaac estuvo, padre, la mujer que tú creas conveniente para mí, esa va a ser mi esposa. Claro, ese es en otro tiempo. Hoy pues las culturas han cambiado, pero los principios no. Hay que, hijo, que me escucha, joven que me escucha, usted no pase por encima de los papás. Y también me refiero a los papás, porque hay papás que quieren tanto a los hijos que para ellos no hay ningún partido. O sea, los quieren tanto que no les quieren dar libertad, que se hagan como personas, y que no hay, mejor dicho, ni que venga un ángel del cielo, no le parece. Es muy poca cosa para su hijo, para su hija. No, hay que ver que nuestros hijos son personas también, que también tienen errores y dificultades, pero que lo importante es que estén en el propósito de Dios. Y como dice el segundo aspecto, Isaac esperó el tiempo oportuno. Yo no entiendo por qué jovencitos de 14, 15, 16 años están con ese desespero de tener novia. Y es que acaso no han aprendido ni a trabajar algunos. No han inmadurado y ya quieren tener un hogar. Ustedes lo que quieren tener es sexo.
Ustedes lo que están es desesperados por la carne. Ustedes lo que necesitan es ayunar y arrepentirse, para que piensen con cordura que un hogar no es simplemente corazones traspasados con machetes y con ahí puros mensajitos de mi amor y sin ti no puedo vivir. No, 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 el hogar es algo serio, el hogar es una maravilla, una bendición, pero todo tiene su tiempo. Joven, capacítese, estudie, siente los pies en la tierra y piense con la cabeza sobre los hombros, qué es lo que más le conviene. Abra bien los ojos. No se enamore, jovencita, no se enamore de los ojos verdes o azules o negros, ni del cabello mono, ni de los osos. No, 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 no. Lo mismo usted, jovencito, no esté mirando las curvas como el Picacho. Ubicación así, no sé cómo. No, no, no. Hay que mirar la persona. El cuerpo se desgasta. Eso ya lo vamos a mirar. Mire lo que dice en el versículo 20 del capítulo 25. Dice, y era de Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padan-aram, hermana de Labán, arameo. Mire que Isaac no son a los 15 días ni a los 15 años. Uy, no, yo estoy desesperado. No, él esperó. Cuando su padre creyó conveniente el tiempo, Dios le aparejó la esposa. Tampoco yo voy a decir ahorita que usted esté que hasta 40 años, porque ya en este tiempo, ya 40 años ya está un poquito pasadito o pasadita, porque todo tiene su tiempo. Pero todo, quiero repetir eso, la Biblia dice, todo lo que se hace debajo del cielo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El tercer aspecto que nos enseña Isaac, en el aspecto como hombre de hogar, es que él aceptó la persona, no la figura. Él no se enamoró de la figura cambia. Algunas mejoran, pero lo más natural es que no. ¿Por qué? Porque cuando vienen los hijos, ¿acaso todo el trabajo que hace la mujer, el desgaste que tiene la esposa, eso es en vano? No. Entonces, como ya no tiene la figura cuando yo me casé, ay, pero es que ya no tienes esa figura. Y es que acaso uno de hombre también no se va cambiando. No. Mire lo que dice el versículo 67 del capítulo 24. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La amó. O sea, el amor no fue un amor simplemente pasional, sino que entendió que esa mujer iba a llenar un vacío, que era el de la esposa. Que claro, Isaac había entendido que a través de su madre, ese amor maravilloso que ofrece una esposa, la enseñanza. Pero también demostró su afecto. O sea, ahí encontramos que aunque él no lo motivó la figura, pero cuando se ama, pues obviamente toda pareja tiene que expresarse afecto. Y Dios, que es tan bueno, pues tampoco le iba a traer a alguien que no le gustara en nada, ¿no? Porque Dios es muy bueno, Dios es maravilloso. Él nos busca siempre el mejor complemento. Mire lo que dice Génesis 26:8, dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Las caricias no es solamente para la luna de miel. Las caricias, los detalles, las palabras de afecto, no es solamente por los 3 primeros meses o en la etapa de noviazgo, que eso mejor dicho no haya ni qué decirle después, y apenas se casan, se le acaba el repertorio. No. Proverbios habla, dice, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, siempre. No hay que perder esa parte romántica en la pareja, porque por eso es que muchas veces el diablo encuentra un argumento, una excusa para meterse a un matrimonio y dañarlo, porque en la calle sí dicen que le ofrecen, o llegan a la casa también, porque muchas veces el hombre dice que en la calle, pero a la mujer le puede mandar también el diablo a alguien a la puerta que le diga cosas bonitas, pero que el Señor reprenda toda obra del maligno. Hay que cuidar el matrimonio, la esposa, el hogar, los hijos. El tercer aspecto
es que Isaac era un hombre de visión. Isaac era ese tipo de personas calmadas. Por eso le coloqué ese término, aplomado. No era muy llamativo, muy extrovertido, pero era seguro, porque era un hijo de promesa y él había captado esa visión. Entonces, mire que Isaac en el capítulo 24, el versículo 62 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. ¿Qué estaba haciendo? Isaac no se la pasaba perdiendo el tiempo pensando en cosas raras. Él meditaba. Y la Biblia dice: meditarás en este libro día y noche. En ese tiempo no habían libros. En su gran mayoría la enseñanza era oral. Pero lo que nosotros aprendemos debemos meditar en ello. Dios nos permite el privilegio, por ejemplo, de oír, de escuchar palabras si uno quiere todo el día. La pregunta es: ¿nosotros meditamos acerca de eso que oímos? ¿O simplemente oímos? Nos volvemos religiosos y decimos: estuve en culto. ¿Y qué habló la palabra? No sé, pero estuvo buenísima, buenísima, sí. Dios me habló, ¿pero qué le habló? Yo no me acuerdo, pero lo que sí sé es que me habló. O sea, ni siquiera le prestamos atención. Es como el muchacho que está en clase y le enseñan 3 por 3, 9, y llega: ¿qué le enseñaron hoy? ¿Qué vieron hoy en la clase virtual? Las escalas, mamá. ¿Cuál vieron? La del 3. Ah, sí. ¿Y cuánto es 3 por 3? Como que 6. O sea, no le prestan atención. Y cuando no le prestamos atención a lo que nos están enseñando, pues ¿cómo vamos a meditar si no nos quedó nada? Pero Isaac era un hombre de meditación. Y siempre una persona de visión debe ser una persona primero que ha reflexionado. Porque para yo poder proyectarme a una meta, he debido tener primero un inicio, un nacimiento. Isaac era un hombre de visión porque actuó en fe. El capítulo 26 nos muestra del versículo 12 al 14 que en medio de esa hambruna o consecuencia de la hambruna, porque esto es lo que va a venir después de esta pandemia, ya están empezando a aflorar que el aparato económico del país está preocupado porque ¿cómo va a sostener sueldos? ¿Cómo va a sostener empleados si no hay? Donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Y muchas personas exijan y exijan del Estado y del Estado. Y el Estado necesita que le entre dinero para volverlo a reinvertir. Si no se hace ese procedimiento, el único que multiplica por 0 y sigue siendo igual es Dios. Porque Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero una de las propiedades de la multiplicación es la anulativa. Todo número multiplicado por 0 es 0. Y si usted le suma 14 más 0 es 14. O sea, si usted no le añade y le va a restar 15, queda en -1. Tenemos que agregarle para poder recibir. Y mire que Isaac nos enseña que por cuanto él le creyó a Dios, él se quedó en la tierra de Gerar. Pero dice la palabra que en el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Porque actuar con fe no es simplemente voy a hacerlo. Sí, pero es que Isaac nos enseña la visión, que no solamente él dice que cosechó al 100 por 1, o sea, al 1000%. Usted sabe que es una rentabilidad. Si un negocio que produzca el 40% hoy en día es un negocio, ¿no? Por la competencia. Imagínese lo que es que usted invierta 1 y se gane 100.
Eso es algo, mejor dicho. ¿Y por qué pasó? Porque el Dios de las riquezas es el Señor, no es el diablo, amigo que me escuchan. Usted que quiere hacer pacto con el diablo y vender su alma al diablo para que dé plata, ese le da la plata 3 días y después vuelve y se la quita y le quita la plata, la salud, el alma, la familia y todo. En cambio Dios no. Porque Dios cuando quiere bendecir, bendice, así haya escasez, así haya hambre. Si a Dios le place, Él prospera. Pero Isaac es un hombre de visión porque él actuó con fe, pero no una fe ciega. No fue que él dijo, uy, como el Señor me bendijo tanto esta temporada, estos 2 mesecitos, mija, comamos y bebamos porque los otros 2 meses van a ser mejores. No, Isaac invirtió. La gran abundancia que le quedó de la cosecha, él invirtió en ovejas, en vacas y siguió cultivando. Porque esa es la manera como una persona puede hacerse rico, invirtiendo. No es que si hoy me gané, Señor, gracias porque en medio de esto me diste 10 millones. Bueno, mija, cambiemos sala. Pero hace 6 meses que no importa. Nosotros somos hijos de Dios. Hay que cambiar eso. Y resulta que los 10 millones los cambiaron en 3 días, se comieron 10 millones. Y resulta que a los 15 días se le acabó la fiesta. ¿Y cómo hace para comerse los cueros? O la cuerina del juego de sala. ¿Cómo hace para comerse el televisor plasma de 70 pulgadas? ¿Cómo hace? Hay que invertir. Por eso hay que ser hombre de visión como Isaac. Pero también Isaac era un hombre de visión porque él invirtió en animales y en labranza. Él necesitaba agua, porque no se nos olvide que había una hambruna. La tierra estaba muy árida, pero Dios quería bendecirlo. Por lo tanto, él buscó aguas vivas. Él dijo, Dios me está prosperando y hay que aprovechar, pero necesito aguas. Y dice el versículo 18, bueno, en los versículos anteriores usted leerá que los filisteos taparon todos los pozos que abrió Abraham. Pero Isaac, como era un hijo observador, él se dio cuenta y dice que volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días de su padre. Y dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, allí hallaron un pozo de aguas vivas. Porque es que Isaac no buscaba una cisterna rota, no, él buscaba agua viva. Eso es tener visión. O sea, algo que no tenga que esperar para llenar, sino que antes me brote a mí. Me dé un sustento de una manera espontánea. Y dice ahí que los pastores de Gerar riñeron y le quitaron el pozo y por eso lo llamaron Esek. Entonces los siervos de Isaac abrieron otro pozo y también riñeron y llamaron Simna, que significa enemistad. Entonces se apartaron, porque es que el que tiene visión, no es que si, por ejemplo, en este momento yo estaba acostumbrado a vender de esta manera y como ya no pude, entonces no, yo me tocó cerrar el negocio, echarme a morir, ser un indigente más, una carga más para el Estado. No. Si usted es empresario, si usted es un hombre de visión, si usted es una mujer de visión, lo que hay que cambiar es la estrategia. Les recomiendo un libro, ¿Quién se ha robado mi queso?, que es una enseñanza para que cuando en un negocio, cuando en una situación se acaba, hay que buscar por otro lado, como lo hacen los ratones. No se quedan ahí mirando para el techo, sino que buscan en otro lado. ¿Quién ha robado mi queso? Se lo recomiendo. Y dice aquí que Isaac, dice en el versículo 22, dice, y se apartó y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y lo llamó a su nombre Rebot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y dice el 25, y edificó un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron los siervos los siervos de Isaac, un pozo. Porque es que cuando Dios le da visión a alguien, Dios le muestra dónde están las aguas vivas. ¿Dónde está eso para seguir disfrutando? El resto del entorno está en sequía, pero al lado donde yo estoy viviendo hay una fuente de agua viva. El entorno está viciado, pero en mi corazón Cristo dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque Él aún no había sido glorificado. Pero como hoy ya
Cristo ha sido glorificado hace muchos años, esa palabra es real para ti y para mí. Si usted y yo tenemos a Cristo, debemos creer que aquí hay una fuente de agua viva. Nosotros estamos llamados a saciar en la sed de muchas personas que se están muriendo de inanición espiritual, de desesperanza, de agonía. Pero mire otro aspecto, porque Isaac era un hombre de visión, y es que aceptó el legado de Dios. Isaac, usted leerá la historia, que Isaac se inclinó más por Esaú, porque Esaú era un hombre fiero. Y eso, pues, muchas veces pasa en los hogares. Los padres queremos, de una o de otra forma, queremos proyectar en nuestros hijos nuestros sueños y nuestros anhelos. Sean de una forma o de otra. Me hago explicar. Si, por ejemplo, si el padre quiso ser médico y no pudo, muchas veces querrá decirle a sus hijos: yo quiero que ustedes sean médicos, yo quiero que ustedes sean abogados, yo quiero que ustedes sean pilotos, yo quiero que ustedes sean esto y lo otro. Pero, ¿por qué? Porque es un sueño frustrado. Hay veces que yo me quería llamar Perencejo, pero como no me pusieron Perencejo, entonces yo voy a poner a mi hijo Perencejo. En el caso de Isaac, como lo mirábamos, era un hombre quieto, era un hombre aplomado, era un hombre taciturno. Y él, en cierta manera, se sentía como mal, porque él decía: yo fui pues a la hora de un hijo mimado, pues mis padres en cierta manera fueron mis abuelos, porque es que cuando yo nací, yo veía a los otros niños de mi edad y sus padres eran, sus padres en comparación con mis padres, ellos llamarían abuelo a mi papá, y yo venía siendo como casi el bisnieto, pero no, yo era el hijo. Entonces, en cierta manera, hubo un vacío ahí. Y obviamente, los padres que tienen los hijos de edad avanzada, pues son demasiado sobreprotectores, porque ya no actúan como padres, sino como abuelos. Y eso en cierta manera generó algún vacío en Isaac. Y cuando ve que tiene un hijo que es todo lo contrario de él, y que quizás él quiso ser en cierta manera, ser un hombre arriesgado, osado, de armas tomar, porque Esaú era fiero, era agresivo, le gustaba la caza, era diestro con el arco, con la espada, y él decía: ahí está mi hijo lindo, lo que yo nunca fui, mi hijo sí, por eso es que yo lo quiero. Pero su esposa se inclinó por Jacob, porque como miraremos mañana, era un varón quieto, era un varón de casa. Entonces, desde el punto de vista humano, Isaac a primera instancia se inclinó fue por Esaú. Pero Dios había dado palabra. Dios le dio palabra que quien iba a llevar la herencia no iba a ser Esaú, sino Jacob. Y Isaac entendió eso. Mire lo que dice el versículo 1 al 4 del capítulo 28. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mire, cuando un hijo aprende la lección del papá, quiere enseñarla al hijo. Isaac aprendió que lo mejor es tener un hogar estable. Él lo primero que le dijo a Jacob fue: por favor, no vaya a casarse con una mujer extranjera, que sea de la familia, por favor, porque usted es el heredero. Entonces dice: levántate, ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y mire lo que hace Jacob cuando entiende, cuando ya se despoja de sus caprichos humanos y entiende que es un hombre de Dios y que tiene que hablar de parte de Dios. Y mire, dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces, mire, amado hermano, Isaac entendió que por encima de sus caprichos, por encima de sus afectos, está la voluntad de Dios. Y fue capaz de bendecir a Jacob
que no era el hijo predilecto, que lo había engañado, que no era el mejor, no era el mejor hijo, no era el mejor joven ni la mejor persona, pero era el de la promesa, era el que iba a continuar el legado y lo bendijo. En cierta manera le transfirió la herencia espiritual que había recibido de su padre Abraham. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque ciertamente necesitamos mucho de la misericordia de Dios. Yo le invito para que hagamos una oración por nosotros, que el Señor nos ayude a ser hombres de visión, que el Señor nos ayude a ser hombres de hogar y que el Señor nos ayude a entender que somos hijos de una promesa que nos ha alcanzado a nosotros también.